le pedimos porque nos ha permitido poder estar en este lugar. La verdad que este es un lugar para valientes. Dios bendiga a nuestro hermano Amaro, los hermanos que lo acompañan y se esfuerzan. Sabemos que no es fácil, los hermanos que vienen de largas distancias y a pesar de la calor, las dificultades, pero allí esforzándose y esto, amado hermano. La palabra de Dios dice, hermano, que van a tener recompensa. Por eso, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Así que Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a los hermanos aquí locales, y es un privilegio grande poder estar en este lugar. Lo bendiga a los hermanos. En varias oportunidades lo he compartido, acepté a Cristo en este lugar, por eso es un lugar muy especial para mí y siempre lo llevo en mi corazón. Por eso, amados hermanos, siempre orando por los cielos, los ministros, van cuando salen. De aquí, amados hermanos, cuando viene un siervo de Dios desde el cartel, un pastor, me entrega al Señor. Y en estos días, nuestro hermano Evangelista Omar tiene que ir, y quién sabe cuántas almas Dios tendrá allí para añadirlas, para usar a su siervo. Por eso, los respaldos de la iglesia hacia los siervos de Dios, los que llevan la palabra, amados hermanos, los evangelistas, pastores, encargados de obra. Nuestra oración debe ser sin cesar, para que Dios ponga palabras con denuedo, con poder y con autoridad en boca de los cielos. Quiero compartir, amados hermanos, en esta tarde, si no vamos a hacer tiempo, una palabra bien conocida. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, una palabra conocida, amados hermanos, y realmente me tocó mucho el último himno y la última estrofa del himno que cantaba nuestra hermana. Realmente, amados hermanos, un himno tan precioso donde Dios nuevamente nos habla, y allí hablando también, amados hermanos, de la cruz y eso que Cristo llevó todos nuestros pecados. Allí Cristo llevó, amados hermanos, todo aquello, dice la palabra de Dios allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Amén. Amados hermanos, realmente el apóstol Pablo, aquel hombre, el maestro de los gentiles, nuestro maestro, que nos dejó un legado tan precioso, tan grande en su ministerio, no solamente su ministerio, sino que dejó parte de su juventud y también allí parte de su mayoría de edad, donde él pudo, amados hermanos, llevar a cabo el plan de Dios, de la predicación, de llevar la palabra por diferentes lugares, regiones, aldeas, campos, y allí, amados hermanos, con ese anhelo vivo de poder ver a los hermanos que pasaban los meses, pasaban los años, y en la oportunidad le tenía que enviarle cartas, amados hermanos, porque de muchas de aquellas oportunidades él estaba preso. Muchas de las veces Satanás impedía que este hombre pudiera ir a ver a los hermanos. Por eso les decía al principio, cuánta alegría, cuánto gozo poder ver a los hermanos en este lugar, gozar de esa libertad de poder congregar. Mientras muchos, amados hermanos, no están atesorando, no están valorando, quizá por un pequeño desánimo que por X motivo no lo sabemos, pero cuán grande, amados hermanos, es estar en la casa del Señor. El salmista clamaba y decía, recordando cómo él conducía al pueblo de fiesta hacia la casa de Dios, a adorar a Dios, y ahora se encontraba lejos del otro lado de un río, allá a la distancia, y él anhelaba poder estar en la casa del Señor. Por eso, amado hermano, la importancia de no perder el deseo, el anhelo de estar en la congregación, habitar con los hermanos juntos en armonía. La iglesia primitiva, amados hermanos, perseveraba unánime en el templo, orando, predicando la palabra, compartiendo con los hermanos en el momento que era la oportunidad. Pero más importante era la oración, más importante era predicar la palabra, más importante, amados hermanos, era poder entregar lo que Dios tenía para poder fortalecer a la iglesia.
ministra, amados hermanos, pareciera ser que algo ya quiere levantarnos, y ese es el Espíritu Santo que clama: Abba Padre, porque el tiempo, la hora está llegando, la hora más anunciada, el mensaje que ha transcurrido por los tiempos, por generaciones. Ese mensaje un día, amados hermanos, será noticia en todo el mundo, cuando un pueblo, no cualquier pueblo, sino un pueblo redimido, sea levantado de la vara de la tierra. La hermana compartía, amados hermanos, esa última estrofa que decía: es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Qué tremendo, amados hermanos, que hay tanta inspiración de parte del escritor de este himno, y dice: y por darme la vida él quiso morir, y en su cruz mis pecados clavó, amados hermanos. Qué tremendo, amados hermanos, y nosotros vamos a menospreciar aquel sacrificio, una salvación tan grande. La palabra de Dios, el escritor de los Hebreos decía que una salvación tan grande no se la puede descuidar, una salvación tan grande no se la puede menospreciar. Amados hermanos, no es que el venir al culto te haga salvo, pero sí es un requisito para poder llegar a alcanzar aquella salvación, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Por eso la importancia de esforzarse, por eso la importancia, amados hermanos, de poder hacer un esfuerzo, y no un esfuerzo físico, sino un esfuerzo espiritual. ¿Por qué? Porque hay oposiciones espirituales. El enemigo se levanta, el enemigo perturba, el enemigo produce o crea barreras para impedir que los hermanos, las hermanas intenten llegar a un lugar donde su corazón se va a mentir al dador de la vida, aquel que quiso morir en la cruz, aquel que clavó nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí decía: el anhelo constante a Cristo servir. Uno de esos hombres, y que nos dejó un legado tan importante, lo fue el apóstol Pablo, amados hermanos. Y no solamente él, sino que cuántos hermanos que ya pasaron, hermanos que ya están esperando el día de la final trompeta, han muerto o han dormido, mejor dicho, porque la muerte ni siquiera el cementerio o la sepultura lo va a poder detener en aquel día, amados hermanos. Para ellos solamente es un descanso temporal, porque ellos han muerto con una esperanza viva, con una esperanza, amados hermanos, que no lo pudo hacer negar el Coliseo romano en el caso de los hermanos primitivos, no lo pudo negar o hacer negar la persecución violenta. Ellos han permanecido fieles, y mientras su vida se quedaba allí en las arenas del Coliseo, donde ellos eran muertos, amados hermanos, en la hoguera, traspasados con lanza, con espada, mientras su vida terminaba allí, mientras su vida o su cuerpo caía a tierra, el nombre de Cristo más se ensalzaba, el nombre de Cristo más se levantaba, amados hermanos. Y ellos no estaban peleando por un cargo en la iglesia, ellos no estaban peleando, amados hermanos, porque él tendría quizás el mejor mensaje o la elocuencia para predicar, o quizás la destreza para predicar o para cantar. Ellos solamente, amados hermanos, adoraban a Dios con adoración verdadera, con un corazón humillado, contrito, con un verdadero, amados hermanos, con un verdadero o una verdadera adoración, o una adoración genuina. Esa adoración, amados hermanos, solamente, amados hermanos, podía allí a los hermanos poder ministrarlo, incluso como el diácono Esteban, cuando era apedreado, él fue ministrado de parte de Dios, él fue fortalecido, y cuánta fortaleza recibió al ver el cielo abierto mientras le comían las piedras. Y él, amados hermanos, aquellos verdugos venían con piedra en su mano para matarlo, para darle final, para quizás, amados hermanos, callarlo, pero la vida de él, amados hermanos, quedó para la historia y como ejemplo también para nosotros, para no negar la fe en momentos difíciles. Por eso, amados hermanos, pidamos a Dios la
soportar aquel día. Y esta palabra que hemos tomado, decía, amado hermano, hablando de la venida del Señor. Y aquel apóstol, el apóstol Pablo, un hombre que había dejado su vida y con su ministerio y todo lo que le restó de su vida, de que tuvo su encuentro con Cristo, él, amados hermanos, se dedicó a la obra del Señor de lleno. Allí, amado hermano, pudo él predicar a Pilola, pudo llevar el mensaje a unas regiones que nunca fue predicado el Evangelio de Cristo, porque él quería poner el cimiento, porque él quería meter la roca que era Cristo en el corazón de los hermanos, en el corazón de aquella vida que vivía sentada en regiones de sombra de muerte. Allí resplandecía la palabra de Dios en aquellos lugares por boca de Pablo, de los colaboradores de él, de los hermanos que lo acompañaban, de Timoteo, de otros hermanos que la Biblia algunos ni siquiera nombre le da, están allí en el anonimato, pero aquellos hermanos han dejado su semilla también. Muchos de ellos, amados hermanos, llevaban la semilla o sembraban la buena palabra, otros la regaban, pero el crecimiento lo daba Dios. Qué importante, amados hermanos, que aquí no es el que predica, solamente quizás traemos una regadera para regar aquella planta espiritual, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento, amados hermanos, y quien va a llevar a profundizar aquellas raíces será Dios, la palabra del Espíritu Santo. Por eso solamente somos colaboradores, solamente somos, amados hermanos, servidores inútiles, porque el crecimiento lo da aquel amado hermano que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pablo decía, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿para cuándo? Para aquel día que suene la final trompeta. Para ese día, aquellos que hayamos quedado vivos, cuánto anhelo tenía Pablo de poder llegar, amado hermano, vivo, poder estar presente en aquel momento cuando aconteciera el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Este hombre, amado hermano, anheló tanto, era tanto el anhelo de seguir a Cristo, pero también de poder llegar a experimentar en carne propia, sin tener que buscar la muerte. Este hombre decía, nosotros los que hayamos quedado vivos. ¡Qué tremendo! Yo no sé si usted tiene ese anhelo, hermano, de que quedaron vivos en aquel día, más con todo lo que se ve hoy, que ya todas las señales cumplidas, la ciencia, la tecnología avanzada en extremo, y todo indicando que Cristo está a la puerta. Aquel día, amados hermanos, que no nos sorprenda como ladrón. Y el apóstol Pablo decía, nosotros los que hayamos quedado para aquel día, la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con aquellos que fueron a dormir, a descansar por un periodo, aguardando la venida del Señor. Ni siquiera se nos puede decir que murieron, porque los que están en Cristo no pueden morir, amados hermanos. Desde estuche puede morir, pero bienaventurados, amados hermanos, si tenemos que partir en el Señor, porque aquellos van a tener parte, o tendremos parte si tenemos que gustar de la muerte física. Tendremos parte, amados hermanos, con aquellos que se han levantado o levantado la final trompeta. Bienaventurado, dice la palabra, aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Ya estamos terminando, amados hermanos. Aquellos que tienen parte en la primera resurrección, qué dichoso, cuánto gozo, con cuánta alegría se van a levantar con un cuerpo glorificado, los profetas, los apóstoles, los hermanos que han muerto en persecución por la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, o la mal llamada Santa Inquisición, o aquellos hermanos que mueren ahora en Nigeria, en aquellos países donde son perseguidos muertes. Con cuánto gusto y con cuánta alegría van a recibir ese cuerpo de gloria, un cuerpo que ya la muerte no les va a poder tocar. Y el apóstol Pablo dice, amados hermanos, terminando allí los últimos capítulos del 1 de Corintios, especialmente 15:51 en adelante, revelando un misterio a la iglesia, revelando un misterio para los hermanos, para el ministro, para la iglesia, un misterio que al mundo no le ha dado a conocer, aunque en parte lo conozca quizá por la predicación, pero a la iglesia le ha dado a conocer a fondo. Y Pablo dice, yo le revelo un misterio, que no todos vamos a
tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza, amado hermano, tiene que crecer en nuestros corazones. Porque el diablo está tratando de apagar eso, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. El faraón decía, amado hermano, cuando Israel salía de Egipto, ¿cómo hemos dejado ir este pueblo? Imagínese el diablo con su demonio, con todo su ejército. ¿Cómo puede ser que un pueblo se nos esté escapando de las manos? Y ya pareciera ser que el reloj del cielo está marcando la hora. Ya pareciera que está llegando la hora. El Espíritu Santo dando testimonio. La iglesia cuando clama siente algo. Algo, amados hermanos, que aviva la fe, aviva la esperanza. Y ese es el amado hermano del Espíritu que clama a Padre. Eso es lo que Juan quiso explicar en el Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Amados hermanos, eso es lo que mantiene viva la iglesia de este tiempo. Muchos, amados hermanos, aquí el libro decía, miren lo constante a Cristo servir o seguir. Entre tanto que un apóstol escribió, llorando escribo que algunos son enemigos de la cruz de Cristo. No se convertamos nosotros enemigos de la cruz de Cristo haciendo blasfemar el Evangelio, sino que nuestro anhelo constante sea servirle hasta que Cristo venga, hasta que suene aquella trompeta. El apóstol decía, amado hermano, que aquel día que cuando suene aquella final trompeta, los muertos en Cristo resucitarían primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero Pablo había revelado el misterio de los Corintios, amados hermanos, diciendo aquel gran misterio. Aquí digo un misterio, no todos lo olvidemos, pero todos seremos transformados en un momento, en un cegar, y abrir de ojo la final trompeta. No habrá momento para arreglar o tiempo para querer arreglar cuentas en esa hora final. Por eso es que hay que estar listo, amado hermano. Yo tengo que estar listo, examinando a nosotros mismos para estar listos para aquel día, porque será muy repentino. Aquel evento será un evento repentino. No habrá oportunidad para querer pedir perdón, para arreglar cuentas, para dejar la raíz de amargura, etcétera, y cuantas cosas que por pequeñas que parezcan a nuestros ojos, para delante de Dios quizás nos pueden hacer perder aquella gran bendición, aquella gran salvación. En un momento, en un cegar de abrir de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, mire el anhelo de Pablo nuevamente aquí, nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Ese anhelo debe estar en nuestros corazones, porque, amados hermanos, Pablo vivía el día, un día, él lo pensaba de aquí a mucho, aunque el anhelo era de ver los hermanos y todo lo que quiera, vivía como una persona común y corriente también, pero el anhelo era vivir el día a día esperando como si Cristo ya hubiera de aparecer. Por eso él decía, nosotros seremos transformados. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso acontezca, amado hermano, cuando aquel día, cuando aquella trompeta suene, cuando los muertos resucitan primero, y nosotros los que estemos vivos, cuánto anhelamos estar vivos para aquel día, entonces se va a cumplir una palabra tan tremenda que aún los profetas lo anunciaron. Y su única manera de pregunta en el versículo 55 del capítulo 15 de 1 Corintios: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Amados hermanos, en aquel día, los hermanos que están en el descanso le van a mirar a la tumba, le van a decir: no, él no me ha podido detener, porque mayor fue la esperanza con la que morí, mayor fue el anhelo, amado hermano, de poder alcanzar la salvación. Y mi anhelo en vida, seguramente, amado hermano, solamente a manera de ilustración para poder, amado hermano, poder detallar el mensaje a aquellos hermanos. Yo le he servido a Cristo con integridad. Mi anhelo fue servirle hasta la última consecuencia. Y van a mirar la tumba que los detuvo por décadas, por años, quizá por siglos, y le van a decir: ¿dónde está muerte tu aguijón? Incluso a la sepultura le van a decir: ¿dónde está tu victoria? Porque sonó la trompeta y no me has podido detener. Porque sonó la trompeta y aunque estaba deshecho en polvo, de ahí Dios me levantó. Alabado sea el nombre del Señor. O de ahí Dios nos levantará si tenemos que luchar. O de ahí Dios va a levantar a aquellos que han muerto en Cristo.
pecado, amados hermanos, no tiene poder, porque el poder del pecado es la ley, amados hermanos, y no tendrá oportunidad ni siquiera con aquello que estén vivos para aquel día. Por eso, amados hermanos, cobrando ánimo con esta palabra, porque ya que el aguijón de la muerte es el pecado,